Cuando un autor tiene talento, cuando un artista tiene virtuosismo, puede hacer una gran obra de arte con los mínimos elementos. No es necesario ni jugar tanto con las convenciones, o si fuera un asunto cinematográfico, las tremendas producciones, o si fuera un asunto teatral, lo mismo, o estas combinaciones en el lenguaje, esta transposición de tiempos, etcétera, etcétera. Hoy vamos a trabajar un asunto donde los elementos están perfectamente determinados. Hay solamente dos como tal, dos situaciones, dos escenarios donde pasan cosas también de manera inmediata, muy rápidas, con cuestiones básicas, unos buenos que persiguen, unos malos que persiguen unos buenos, que se encargarán de ellos, no terminan con todos, y años después, 55 años después, sin tener ninguna referencia de qué pasó, tenemos a nuestro personaje femenino a los 5 o 6 años y después nos lo encontramos a los 60. Con esos simples elementos, bueno, y el desenlace de esa última entrevista, de ese último encuentro, con esos dos elementos hace una obra de arte, nos coloca este maravilloso autor en una situación para cuestionarnos la humanidad, para cuestionarnos la relación con Dios, para cuestionarnos los elementos básicos, los pilares que sustentan la estructura que le llamamos ser humano. Te estoy hablando de Sin Sangre, del maestrazo Alessandro Barico. Sin Sangre de Alessandro Barico. Estamos en Master Vidal en YouTube. Hoy es domingo 16 de enero del año 2022. Barico nació en Turín, en Italia, en 1958, así que anda por ahí de los 64 años. Seguramente vendrán todavía cosas maravillosas de este autor italiano. Su novela más famosa se llama Seda y que seguramente trabajaremos pronto. Otra de las ventajas que tiene es que es una novela verdaderamente breve, 106 cuartillas, 100 páginas, en un par de horas la lees con toda calma y además absolutamente clara, eh, avanza justo sobre lo que está generando. Solo por ahí ese salto cuesta un poco de trabajo, pero en realidad a los tres párrafos del siguiente capítulo te enteras de cómo se retomó el hilo de un salto brutal de 50 y tantos años. Bueno, pues vamos adelante, ¿no? Vamos a ver cómo Barico hizo para que esta estructura, esta especie de poner en un microscopio un elemento mínimo puesto ahí en 5 personajes, cómo hace un salto para que nos cuestionemos la divinidad, la vida, la humanidad, el amor, un montón de cosas de manera maravillosa, que justo eso hacen los grandes artistas y eso hace justo la literatura y los buenos lectores como los que seguro estamos en este grupo. Sin Sangre de Alessandro Barico. Arranca, el génesis de la obra también es impresionante. Una llanura, una nada, donde solamente hay un punto y en ese punto está pasando dentro de esa casita algo que va a tener una trascendencia gigantesca para la vida de estos personajes. Y en esa trascendencia gigantesca para la vida de los personajes está puesta la trascendencia de la humanidad misma en nuestro siglo, en nuestro tiempo. En el campo, escribe Barico, la vieja granja de Mato Rujo permanecía a ciegas como nuestro interior, a ciegas como nuestro nacimiento, a ciegas como nos movemos en el mundo. Esculpida en negro contra la luz de la tarde, un punto puesto en negro contra el contexto de la luz de la tarde. Es que esta cuestión, Barico, es genial, porque a partir de un elemento plástico, de un elemento visual descrito en literatura, nos lleva ya a un viaje mítico espiritual, nos lleva ya a una posición metafísica. Este mismo elemento frente a Cristo en el desierto, frente a nuestro planeta en las películas de ciencia ficción, con el planeta posible o la galaxia cercana donde pueda haber vida a montones, millones de años luz, entonces estamos verdaderamente aislados. Ya lo está estableciendo Barico también aquí con esta imagen con la que abre su novela. La única mancha sobre el perfil desocupado de la llanura, además muy poético. Esa casita era la única mancha, no le llama estructura, no le llama institución, no le llama casa, la única mancha
sobre el perfil desocupado de la llanura. En esa impersonalidad del espacio, vamos nosotros, Baríco lo intuye como los grandes autores, vamos a desarrollar el génesis, vamos a contarnos la historia. Dice García Márquez que el punto de la vida como tal no es lo que sucede, sino lo que contamos de lo que creímos que sucede o de lo que creemos que sucedió. El siguiente, bueno, en términos de la elección que yo hice. Durante la guerra, el asunto es que en esta granja llegan tres personajes, tres nazis, tres hombres adultos armados, y en la granja está un padre, un hijo adolescente y una hija niña. El padre intentará ahí, si puede, contestar al fuego. El adolescente, que debe ser un muchacho bien portado, pues sin ninguna malicia, absolutamente inocente, tiene una metralleta en la mano que no se va a atrever a disparar porque queda totalmente paralizado, y a la niña le encuentra un pequeño refugio en un sótano, hay una escotilla y la mete a la niña y le da la advertencia de que no salga por nada hasta que deje de escuchar ruido. Incluso una vez que deje de escuchar ruido, todavía espere ahí un buen tiempo para que entonces salga. Dice, si no vengo yo por ti a rescatarte, tú no vayas a salir hasta que no escuches un silencio absoluto. Llegan a la granja a buscar a este hombre, al que está ahí en la granja de Mato Rujo. Ahorita te digo el nombre, porque por aquí lo puse. Y llegan a buscar a este hombre, lo encuentran, lo disparan, le disparan a mansalva. Y ahorita te voy a narrar la otra. Roca se llama el personaje al que están buscando. Y le dice, le advierte el que está apuntándole a Roca, que a su vez tiene apuntada el arma del adolescente, que en su parálisis no va a poder reaccionar. Y le dice este personaje a Roca, durante toda la guerra disparé solo 2 veces. La primera era de noche, contra nadie. La segunda disparé a quemarropa, a mi hermano. Quiero decirte algo, dispararé una vez más, la última. Entonces Roca empezó a gritar de nuevo. A mí me maravilla cómo Barico resuelve con estos elementos. Es decir, pensemos que les deja, si esto fuera teatro con tres textos, entre todos encontramos esta historia, ¿no? Que ya lo están buscando, no se mete en cuestiones anecdóticas, nos dibuja de nuevo de la imagen de la granja en la oscuridad. Vamos al interior y también ahí las cosas están brutalmente tensas porque hay un tipo que le está disparando a un hombre y que le dice, bueno, pues solamente he disparado 3 veces, 2 veces y habrá una tercera, es decir, esta bala será para ti, y pum, pues lo va a matar. Una vez que lo hace, el adolescente se queda paralizado absolutamente, no puede responder. Y ante esa no respuesta, lo que sucede con estos tres invasores es lo siguiente. El gurré respondió instintivamente, atención con el verbo, instintivamente, no ante la provocación, no en la razón, no dijo que ya matamos al padre, que de este chiquillo adolescente, apenas entrando a la adolescencia, sino, venga, el instinto en esa violencia enferma, en esa violencia desbocada y brutal, instintivamente respondió. Le dispara al niño y entonces la ráfaga levantó al niño del suelo y lo arrojó contra la pared. Insisto que es casi cinematográfico. En un amasijo de plomo, huesos y sangre, como un pájaro cazado en pleno vuelo, pensó Tito. Esa metáfora es muy buena. La guerra, y particularmente los jóvenes, pues son pequeñas aves cazadas al vuelo, sin mayor razón que el hecho de estar ahí, el hecho de haber aparecido en un tiempo, no sé si equivocado, evidentemente no en términos mítico-espirituales, pero en términos de una guerra absurda, de una tontería vital en la cual nos movemos en nuestro planeta. Entonces, estos son como víctimas inocentes, víctimas que no tienen una participación directa, pero bueno, pues ahí estuvieron y entonces Fun en un acto instintivo lo mata. Está muerto entonces el padre y está muerto el pequeño adolescente. Era una pequeña trampilla construida con esmero. Tito levantó la mirada. Por un ventanuco se veía en el exterior la oscuridad. De afuera hacia adentro había un paisaje oscuro, pero también de adentro hacia afuera, también está ese mismo paisaje. Ese afuera oscuro, pues es nuestro futuro.
son los temores desde los que hemos venido, ¿no? Es ese Dasein ahí arrojado, puesto en un ambiente hostil, en un ambiente en el que hay que batallar, en un ambiente de lucha, en un ambiente nada amable, incluso, yo diría que incluso nada espiritual. Por el ventanuco se veía en el exterior la oscuridad. Ni siquiera se había dado cuenta de que ya era de noche. Pensó que ya era hora de marcharse de allí. Luego, esto es muy bonito, se arrodilló en el suelo y levantó la trampilla de la bodega. Había una niña allá adentro, acurrucada sobre un costado, con las manos escondidas entre los muslos. Acuérdate que fue uno de nuestros primeros trabajos aquí en Master Vidal, en un viejo video que creo que es el primero o el segundo, en El Soldadito de Plomo de Christian Andersen, la enorme diferencia entre abrir la caja de zapatos donde están los soldaditos y que el niño grite, soldaditos de plomo, lleno de alegría, cantando el nacimiento de una posibilidad, de una nueva vida, frente en medio de la guerra, se abre esta escotilla, se abre esta compuerta y hay una niña acurrucada, muerta de miedo, y no hay alegría, no hay un canto de gozo para esta especie de renacimiento del hombre y de reesperanza del hombre, que aquí simbólicamente lo pone Barico en la parte femenina de nosotros, tiene 5 personajes masculinos y una niña. No es gratuito entonces, ni que sea una niña, ni que sea mujer. Si algo podemos o queremos renovar y salvar nuestra existencia, viene del lado de la feminidad. Y cuando hablo de la feminidad de los hombres, viene del lado del diálogo, de la solidaridad, del cariño, del amor, de la ternura, de la compasión, de la vulnerabilidad, puros valores que evidentemente en nuestro éxito, en nuestro macho, en nuestras guerras, en nuestra destrucción, en nuestras conquistas, no van a aparecer y no son valores que se premien en un hombre que pretende que pasar del proceso de adolescente a adulto, por ejemplo. Bueno, había una niña ahí adentro, acurrucada sobre un costado, con las manos escondidas entre los muslos, la cabeza levemente echada hacia adelante, hacia las rodillas, y un detalle importante, tenía los ojos abiertos. Eso es muy bonito, esa niña que está siendo rescatada, entre comillas, como una especie de última esperanza, en la que estos personajes arrojados ahí, también ahí expuestos, una especie de, claro, solo como de barniz, de esperando a Godot, porque la guerra al final de cuentas va a llevar a eso, ¿no? La guerra es esperar a Godot, en la guerra se espera el absurdo, en la guerra se espera la nada, quizás se espera la muerte. Entonces, diría justo Heidegger, ¿cómo es posible que el ser humano venga a la vida para esperar la muerte? Esa es la primera determinación ahí que nos aleja ni siquiera es inauténtica, ¿no? Si jugando un poco con su filosofía, venimos a ser auténticos con nosotros mismos. Bueno, pues esta aceptación per se de la muerte, no como algo que sé que está en las condiciones, sino como un asunto absurdo. ¿Quién demonios, a quién fregado se le ocurrió generar la vida para morirse? Es brutal sería brutal esa determinación. Bueno, pues con esa determinación los ignorantes hombres nos hemos movido y hemos sido capaces de conquistar imperios y justo, por ejemplo, pues de pasar en este caso sobre o por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta esperanza con esta niña es la nueva luz que podrá renovar a esta humanidad brutalmente enferma, en la cual sin duda alguna estamos tú y yo. Ahora, esta esperanza está con los ojos abiertos, no está dormida, no está drogada, no está estúpida, está atenta, solo que bueno, es pequeña y está muerta de temor, muerta en este caso simbólicamente. Este hombre, Tito, no le dice a los otros dos, al que mató al padre y al que mató al adolescente, entonces se adelantan y él rescata a la niña, cosa que no debía hacer. La instrucción era desaparecer a toda esa familia, a todos los Roca, y frente a esa instrucción militar, frente a esa instrucción, frente a esa orden social o de poder o de estructura, este hombre dice, no, pues no puedo frente a tanta inocencia, y la deja vivir. Mientras se alejaban de la granja, al paso, bajo un sol feroz, la niña dejó caer la cabeza hacia adelante y con la frente apoyada en la sucia espalda del hombre, se durmió. Aquí
por eso creo que Barico es sensacional, porque en estas cosas tan sencillas, el elemento simbólico, ¡pum!, crece y aparece como una enorme metáfora, como una enorme flor simbólica en medio de la narración. Esta niña en su inocencia y también en su necesidad confía en el otro hombre. Por eso me parece genial que haya sido una niña, porque quizá un adolescente se revela, un adolescente todavía se queda con las viejas conversaciones del honor, de la que está bien, de la lealtad con respecto al padre y al hijo, se cargaría de venganza. Esta niña no, esta niña el enemigo propio la levanta y ella confiadamente o por necesidad, por un brutal agotamiento en su cuerpo, en su estructura psicoorgánica, se duerme y se duerme confiadamente en los brazos de seguramente, pues en ese sentido, su peor enemigo o de un hombre que formó parte del equipo del escuadrón que asesinó a su padre y a su hermano. De ahí, Barico, hay una cosa genial. Ahí cierra el primer capítulo. Yo hasta pensé por la brevedad que era un cuento, que era un cuento largo. Y dije, va, venga, pues me voy a leer el otro cuentito a ver de qué va. Y digo, me voy a leer el otro cuentito porque el arranque del capítulo 2 no arranca ligado al capítulo uno. Pasamos 2 o 3 párrafos para enterarnos y decir, ah, caray, es la misma historia en realidad, solo que se pegó un salto de 50 y tantos años. ¿Qué referencia hace o qué hilo histórico traza de uno a otro? Ninguno, ninguno. Y ahí por eso me pareció brutal, me pareció maravilloso. Confía mucho en sus letras y confía en nosotros como lectores, el buen Barico. Y entonces nos dice, tú te darás cuenta que pasaron sin, ni siquiera nos anuncia el tiempo, pues lo vemos en la narrativa de los personajes, en lo que van diciendo los personajes y decimos, ah, mira, era la misma niña, ahora con 60, 50 y tantos años, y era este mismo hombre, pues ahora hecho un anciano, bueno, un viejo cuando menos, porque todavía está muy fuerte, y los encontramos en este nuevo universo. ¿Cómo entonces ahí casi hay un asunto especie de cuántico, de una especie de túnel del tiempo maravilloso, con todas las otras posibilidades de vida, del hilo de la vida, a las cuales Barico renuncia y dice, me estoy con un personaje cuando tiene 5 años y estoy con el mismo personaje cuando tiene 60. Maravilloso el salto. La mujer se acerca al hombre que tiene un pequeño puesto de un kiosco de periódicos y le dice, hace muchos años usted vio, no, va por este hombre, se le acerca y le dice, véngase a tomar un café conmigo. El tipo ya trae una especie ahí de intuición de que en su vida se están arreglando muchas cosas. Digamos que la está esperando, pero no sabe que la está esperando. Se van a una cafetería, cierra un poco, bueno, cierra el tipo el negocio, el kiosco en un día de trabajo. Él todavía está como, estoy haciendo cosas inexplicables para mí mismo, pero bueno, venga, pues seguiré. Y le dice la mujer ya en la cafetería, hace muchos años, perdóname, sigo insistiendo, le dice el tipo a la muchacha, a la señora, hace muchos años usted vio a 3 hombres asesinar a su padre, a sangre fría. Yo soy el único de esos 3 que sigue vivo. O sea, imagínate el encuentro que se genera. Ahí podía empezar una obra finalmente también. O sea, no, en la brevedad tiene mucho sentido con la potencia de la novela. Yo soy el único de esos 3 que sigue vivo. Usted ha venido hasta aquí para buscarme y ahora me ha encontrado. Luego se quedaron un rato en silencio porque él ya no tenía nada más que decir y ella no decía nada. Aquí seguro, seguro que Barico, segurísimo que leyó a García Márquez. Parece un texto del buen Gabo, ¿no? Se quedaron un rato en silencio porque él ya no tenía nada más que decir y ella no decía nada. El silencio es un elemento fundamental en esta historia. Y en el silencio es que el silencio debería ser el espacio, si fuéramos buenos observadores de la vida, el silencio es en el espacio en donde por fin nos damos permiso para entender. No hablo desde acá, hablo con toda la organicidad. Quizá no entender, para traducir, para escuchar las voces que la vida tiene para nosotros. Estamos tan enmarañados en la vida exterior, en ganarnos el famoso pan para sobrevivir, para subsistir.
estamos tan enmarañados en nuestros miedos y en nuestros temores y en nuestros terrores hacia el futuro, en nuestras culpas hacia el pasado, en nuestra brutal inquietud con el presente, que esa maraña es ruidosa y de hecho mientras más ruidosa es, mejor. Mientras más escándalo tenemos, mientras más cosas tengo que hacer, mientras más contactos tengo en Facebook que atender, mientras más redes sociales, en muchas redes sociales me enredo, más creo que pertenezco al mundo y más me alejo de mí. Me llama muchísimo la atención cómo en automático Facebook e Instagram eh, uh, publican lo mismo y, y a veces las mismas personas dan like en una y en la otra cuando están viendo lo mismo. No acabo yo. Supongo que está, que tiene algunas diferencias, algunas incluso las noto, pero no acabo de entender la diferencia entre las dos. Y hay quien tiene más, ¿no? Que está enredado ahí. Bueno, pues ese enredo, ese constante estar revisando afuera, es justo el elemento salvador para no revisar adentro, para no venir hacia mí. Y hablo aquí en términos de humanidad. Dice la muchacha en esta misma entrevista, la mujer, cuando era niña mi nombre era Nina. Esto es poético y es muy bonito. Cuando era niña mi nombre era Nina. Pero todo terminó aquel día, el día que asesinaron a su padre. Ya nadie ha vuelto a llamarme con ese nombre. Esa Nina, esto es muy fuerte, esa niña que asistió a la muerte de su padre y de su hermano, perdió el nombre. Ya el elemento brutal no. A veces incluso la vida es tan brutal y tan fuerte que como sea, pues el padre posiblemente ya descansó y el hijo también. La que se quedó ahí con su infancia y con toda la vida por delante de una manera brutal fue justo Nina, ¿no? Y entonces el impacto es tan importante que se modificó, que hubo un cambio radical. En términos dramáticos diríamos, aquí abre un gran ejemplo de un acontecimiento, un suceso, un hecho que modifica la manera de revisar el mundo de aquí en adelante. Y después Barico pone la respuesta del personaje como silencio, eso me encanta, le pone el guión de la respuesta, el punto y el guión de la respuesta y pone 3 puntos suspensivos, es decir, que el otro, el tipo, pues se quedó callado. Cuando era niña mi nombre era Nina, pero todo terminó aquel día, ya nadie ha vuelto a llamarme con ese nombre. Y el otro no contesta. Y nos enteramos porque lo estamos leyendo. Paradójicamente eso es muy bonito, un viejo recurso literario, ¿no? A partir de los signos. Dice ella, me gustaba Nina, silencio del hombre. Ahora tengo muchos nombres, es distinto. Y este es maravilloso, lo puse porque me parece genial, poéticamente es genial. Los niños o los hombres, cuando somos niños, nacemos con un nombre, así nos llamamos. Yo diría por ahora inocencia, esperanza, alegría, fe, poder. Pero vamos creciendo y vamos cancelando nuestros nombres. O vamos inventándonos otros. Y entonces ahora me llamo marido, amigo, trabajador, empleado, artista, asalariado, guerrillero, capitalista, lo que quieras. Pero mi nombre original ya lo perdí. Ya nadie me llama así, dice. Entonces ahora tengo muchos nombres. Es distinto. Esto pasa en la infancia de Nina. Bueno, pues la sacan sí hay, perdona, me dije que no había ninguno, no, sí hay 3 o 4 elementos de Nina en este tiempo. La sacan de ahí, el hombre no se puede quedar con ella, se la da a un tipo, a Uribe, se la da a Uribe. Uribe hace esto con Nina, aunque la cuida y le da trabajo y la trata bien, Uribe, dice Nina. Una noche se inclinó sobre mí y me besó en la boca a los 12 años. Siguió besándome así, y mientras tanto me metía las manos bajo la falda, y por todas partes. Yo no hacía nada, y luego, de repente, se separó de mí y empezó a llorar y a pedirme que lo perdonara. ¡Ah! Bien, bien, por Barico. Eh, en este primer cuadro, de donde los nazis llegan a ejecutar a esta familia, y bueno, se salva y al paso de 2 años, esta niña, 3 años, cae en manos de un abusador brutalmente culpable. Híjole, me parece genial.
¿para qué nos salvamos? ¿Para qué salvamos la esperanza? ¿Para qué la sacamos de la escotilla e intentamos salvarla? ¿No? Aquí quizá la mujer le está platicando al tipo que le perdonó la vida, y quizá el tipo que le perdonó la vida, faltan un par de elementos todavía, en ese momento pudiera pensar, híjole, te hubiera dado un tiro ahí, que eran además mis instrucciones. Ahí te hubiera pegado el tiro y ya no tendríamos historia, ya. Es mejor la nada que este brutal sufrimiento. Con un hombre enloquecido, un hombre que la trata bien, pero que bueno, que abusa de ella y que abusa además desde la brutal culpabilidad. Ella misma dice, yo no sabía de qué se trataba, solo sabía que lo hacía llorar. Brutal, porque entonces cuando sepa de qué se trataba, va a sufrir. Y además pensaba en este momento, en el momento en el que sucede, se acerca el tipo que la cuida y se aleja de ella seguramente entonces empezará a intuir que ella es el mal, que en su propio cuerpo está el mal. Y eso es lo que hemos hecho también culturalmente, son las estructuras que generan nuestros contratos sociales. Hay un montón de mujeres que se sienten culpables, no saben de qué, pero se sienten culpables y eso es brutal. Eso hay que trabajarlo en terapia, en charlas, en lo que sea, porque es tan poderosa la voz que hemos generado que se la están creyendo como en automático. Este tipo Uribe se pone a jugar a las cartas, le ganan y le dice el otro, el que le gana a Uribe, miró a Uribe a los ojos y le dijo, sin embargo tienes una niña muy hermosa para jugarla a las cartas, ¿eh? Uribe no lo entendió. El conde le simplificó la cuestión. Belcito, que es una granja, es el nombre de su casa, de un rancho, Belcito contra tu niña. Uribe, es una proposición honesta. Aquí el gran elemento de Barico es que diga, es una proposición honesta. Las mujeres siguen siendo objeto, ¿no? Tu niña bonita no creo que cueste más que una granja que te va a dar para vivir en paz el resto de tus días. Es honesto. Yo a mí me siento atraído por esa niña yegua, por esa niña posesión, por esa niña material, mientras estemos en nuestra cultura masculina con comentarios aparentemente nimios, con comentarios aparentemente simples, mientras sigamos diciéndole a nuestros hijos, a nuestros amigos, a las generaciones que vienen, estas ideas, por más que sean juego, cargadas de sexualidad, donde las mujeres son objeto, estas van a ser las consecuencias y estas siguen siendo los elementos que hoy permiten, en términos muy enfermos, pues sin duda alguna, feminicidios, abuso contra las mujeres, un maltrato espantoso de género, etcétera, etcétera. Más adelante, bueno, creo que no pasa, no se va, o si se va el otro tipo, bueno, también, claro, no, sí, además lo resuelve de manera maravillosa. El tipo le gana a Uribe a las cartas y se lleva a la niña. Y entonces, bueno, pues uno espera lo peor y dice Barico, se lleva a la niña, la deja crecer y cuando cumple 14, que imagínense, es una brutal paradoja, digamos, la deja crecer y cuando cumple 14 se casa con ella y la trata bien, la trata como una dama, la trata como una esposa. En términos, está padre ese personaje del cual no nos da nombre, ¿no? Porque es un poco, ese hombre está en el mundo, pero no es el mundo. Él juega a apostar a la niña, pero para otras intenciones, ¿no? No lo va a aplastar su, su presunción de ética, su presunción de espiritualidad. Él se mueve con los patanes, él habita con los patanes, pero sus intenciones para él mismo y de fondo, y por lo tanto incluso para la niña y para los de afuera son otras. Y entonces la esperanza, digamos, que va a ser en términos de mi trabajo ahorita, estoy pensando que la niña justo es la esperanza del hombre, se mantiene. Dice el siguiente párrafo, no conseguía integrarse bien en aquel país. Para nosotros, para los hombres, nada había terminado todavía y aquella niña era un peligro. Nuestra parte femenina sigue siendo un peligro para el éxito, para el abuso, para agandallarnos, para violentarnos, para demostrar con violencia, con energía masculina mal encaminada que somos poderosos. Eh, ¿Por qué? Porque la energía femenina está conectada, justo como ya te lo dije hace un rato, con la vulnerabilidad, con la suavidad, con la paz. Y aquella niña era un peligro.
Hablamos largamente sobre el asunto, de manera que al final se decidió que había que eliminar a aquella niña como fuera. Los hombres seguimos buscando eliminar esa parte de nosotros porque la seguimos considerando débil. Sé que parece una locura, pero en realidad era todo muy lógico, terrible y lógico. Sí, terrible y lógico. Sí, y estoy leyendo, pronto te lo voy a pasar aquí también, un texto maravilloso que se llama Brujas. Sometemos las mujeres reales, las mujeres de nuestra vida, en las estructuras del mundo que habitamos, representan la parte femenina de todo el planeta, de toda la humanidad, y las tenemos súper sometidas y súper madreadas por una cuestión de poder. Eh, Quizá no, cuando menos en lo normal de los hombres, no lo vemos como una intención. Mi intención no es tener una pareja para someterla, pero sin embargo, las, las determinaciones, las acciones sociales que emprendo cuando me acerco a alguien están muy contaminadas de ese sometimiento. De hecho, mucho o mucha de la situación que me convertiría a mí en un ente viril atractivo, en un ente poderoso, en un hombre exitoso, tiene que ver con aprender a someter ya veladamente, ya con maneras bastante más civilizadas, pero de todas maneras a someter a una mujer, a encaminarla para que me ayude. Todavía no estamos en una situación, quizá en bla, 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 ahí sí esté puesta, todavía no estamos en una situación tan clara de compartir, de andar, incluso de en muchos sentidos que esta parte femenina, y ahora hablo de una mujer en específico, que ella sea la que mande, que ella sea la que determine, que ella sea la encargada de este proceso. Eh, Me he encontrado con parejas que no saben hacer ese rol o que cuando yo les propongo ese rol de, ok, bueno, pues en esta área de nuestra vida yo soy un papanatas, así que tú dirige y yo te sigo y yo soy el obrero y tú la que diseña, y eso las ha llevado a pensar que soy débil, eso las ha llevado a pensar que no soy el tipo que vale. Mujeres muy inteligentes, pero que creen que si el hombre no es el que determina en todos los niveles de su vida, entonces eso me debilita, ¿no? Me botan, porque debe haber otro mucho más fuerte en ese sentido, mucho más radical, que sea el que conduzca. Permitir que ellas conduzcan, yo lo he vivido como una muestra de mi propia debilidad, de mi propia vulnerabilidad, que a ojos de ella, una cosa que podría servir, que podría funcionar para ser solidarios, a ojos de ella se ve justo como debilidad y entonces pierdo puntos en el sentido del trato de lo masculino y lo femenino. Ok, entonces difícil entenderse en ese, era lógico pues, ¿no? Porque este país de locura no cuadra con la esperanza femenina, no cuadra con la ternura. Ella era un fantasma y él un hombre cuya vida había concluido mucho tiempo atrás. Genial, está el narrador diciéndonos la entrevista en la cafetería. Ella era un fantasma desde hace 55 años, atorada con esa situación desde hace 50 años. Y él, un hombre cuya vida había concluido mucho tiempo atrás. Esto es brutal también, porque ¿qué quiere decir? Que el hombre concluyó su vida y además mucho tiempo atrás. Dejó de ser productivo, dejó de ganar dinero, dejó de tener pareja. Y el resto, cuando esas cosas no pasan, entonces ya no es vida. Es brutal si lo revisamos el sistema. Era necesario pasar a través del sufrimiento. Empieza el hombre a explicar las condiciones que han generado la violencia. Y entonces ahí el diálogo de estos dos de verdad que se vuelve universal con respecto a lo que Guarico propone. Todos los hombres y todas las mujeres cabemos ahí. Era necesario pasar a través del sufrimiento. Había un montón de cosas que teníamos que destruir para poder construir lo que queríamos. No había otra forma. Teníamos que ser capaces de sufrir y de infringir sufrimiento. En Sátari, que me gustó mucho, que es una obra que estoy puliendo, dice uno de los personajes, citando a México, pero hoy veo que están en todos lados, evidentemente. Dice, en México hay un compa que dice, o chingas o te chingan. Mientras solo tengamos esas dos posibilidades,
nuestro mundo se va a reducir. Ahí hay un asunto que trabajo muchísimo también en la compañía que acabo de abrir de Epifanía Potencial Humano para intentar eh, transmitir que hay infinidad de respuestas, que puede haber muchísimas más respuestas que solo el sí y el no. Y la otra, como hacemos también en este espacio de YouTube, en Master Vidal, ir al fondo, cuál es la base, cuál es el sustento desde donde todo el sistema se está moviendo. Porque si esa base está contaminada, si esa base está mala, habrá que cambiarla, habrá que destruirla para generar una nueva. Destruirla en ese sentido sin violencia, sin carga, sin ojo por ojo, etcétera. Quien resistiera más dolor sería el que venciera. No se puede soñar con un mundo mejor y pensar que te lo entregan solo con pedirlo. Aquellos no cederían nunca, era necesario luchar, y en cuanto lo habías comprendido, ya no había diferencias entre viejos o niños. Atención, si te convencen de que el asunto es luchar, entonces ya no hay ética para matar y para tirarle una ráfaga a un adolescente, a un niño, a una niña, a un viejo, al soldado que estás enfrentando cabalmente. Rápidamente lo traigo, pues este fue el gran tema con el que se enfrentaron, con el que pasó la conquista española en estas tierras americanas, que todavía no eran americanas como tal. Que acá los conceptos de la guerra eran otra cosa, los conceptos no pasaban por ahí. Era un juego, era la guerra florida. El concepto de estos ejércitos era muy diferente en un principio y eso los agotó muchísimo, pues porque el concepto del otro no pasaba ya por una ética, pasaba por una practicidad. Necesito ese objetivo y quien se me atraviese, tenga 80 años o sea recién nacido, lo voy a aplastar. Eh, mm, lo habías comprendido, era necesario luchar y en cuanto lo habías comprendido ya no había diferencias entre viejos o niños, tus amigos o tus enemigos. Estabas destripando la tierra literalmente y también metafóricamente. No había más remedio, no había otra forma de hacerlo que no hiciera daño. Y cuando todos, y cuando todo nos parecía demasiado horrendo, teníamos nuestro sueño, que nos protegía. Ah, la brutalidad del hombre está disfrazada por el sueño de que mi familia esté bien. Soy capaz de aplastar a mis obreros porque mis hijos tienen alberca. Soy capaz de explotar a mis trabajadores porque mis hijos estudian en el extranjero. Mientras esa lógica se siga manteniendo, el mundo no tiene mucho para dónde moverse. Sabíamos que por muy elevado que fuera el precio, inmensa sería la recompensa porque nosotros no luchamos por algo de dinero o por un campo en que trabajar o por una bandera. Lo hacíamos por un mundo mejor, según ellos, evidentemente. Estábamos restituyendo a millones de hombres una vida decente y la posibilidad de ser felices, de vivir y morir con dignidad, sin ser pisoteados ni escarnecidos. Nosotros no éramos nada, ellos lo eran todo. Millones de hombres estábamos allí por ellos. ¿Qué quiere que represente un niño que muere contra una pared o 100? No, ¿qué quiere que represente un niño que muere contra una pared o 100? Era necesario destripar la tierra y lo hicimos. Otros millones de niños esperaban que lo hiciéramos y lo hicimos. Cuando el ideal mal planteado, suceda lo que suceda, dice tu padre, ¿no? Al niño, suceda lo que suceda, te tienes que convertir en doctor, suceda lo que suceda, tienes que tener esto, no nos damos cuenta y empezamos a aplastar. Y a aplastar quiere decir a matar. Y a matar a veces quiere decir a los de afuera, a los que enfrento, pero sin duda alguna a matar nuestros propios sueños, a cancelar nuestras esperanzas, a matar nuestra vulnerabilidad, a eliminarla, a joderla terriblemente. El siguiente párrafo, y que es el penúltimo, sí, dice, habría querido decirle que mientras la miraba aquella noche, acurrucada ya en aquel agujero, tan ordenada y limpia, limpia como la conciencia, como la esperanza cuando era pequeña, había sentido una especie de paz, dice Tito, el hombre que le perdonó la vida, que yo no había tenido ocasión de reencontrar, o por lo menos en pocas ocasiones, y frente a un paisaje o fijando la mirada en los ojos de un animal. Gran texto. La paz que tanto estamos buscando y que estamos buscando a partir de tener una casa enorme, una camioneta con vidrios blindados,
con guaruras que nos protejan, no está ahí. La paz está en la naturaleza, dice, en un paisaje o en los ojos de un animal, en el instinto natural. El hombre, el mundo, la existencia es bondadosa en sí misma, es una de sus condiciones. Nuestro ego y nuestro miedo la ha convertido en eso. Y de ahí a buscar el éxito, aunque sufras desmayos por ansiedad, de ahí a intentar sostener una imagen que no da para más, de ahí a decir arrebato, aunque ya en lugar de una paz sana y de un crecimiento, venga cada quien que siga su camino, sino no, arrebato, voy por ti hasta lo que te regalé de corazón, lo que te ofrecí de corazón, me lo tendrás que regresar. Y una vez que se regrese eso, tampoco va a estar satisfecho el ser humano. Va a ir a buscar otra víctima, sin saber, persiguiendo miles de víctimas, sin darse cuenta que la única víctima que ha perseguido y ha destruido vorazmente ha sido él mismo o ella misma. Y cerramos con esta joya espléndida, Sin sangre, del maestro Alessandro Barico. Va a cerrar de una manera maravillosa. Por algo vivió la esperanza, para algo se quedó ahí, la perdonaron en términos de la vida, pues porque no hubo un juicio, y después, mal que bien, con violencia y con poco de ternura y con constancia, como la vida se mueve, ha llegado a este punto de la entrevista donde esta mujer va con este hombre que la rescató, parte del escuadrón que mató a su padre y a su hijo, a su hermano, y que le destrozó la vida, y le dice, por mucho que la vida sea incomprensible, probablemente la atravesamos con el único deseo de regresar al infierno que nos creó y de habitar en él mismo junto a quien en una ocasión nos salvó de aquel infierno. Intentó preguntarse de dónde procedía esa absurda fidelidad al horror, pero descubrió que no tenía respuestas. Solo comprendía que nada es más fuerte que ese instinto de volver donde nos desgarraron y de seguir repitiendo ese instante años y años. Aquí, bueno, es que la novela es muy valiosa, pero aquí podríamos parar. Para tu lectura, para un poco tu reflexión y regresamos al lugar donde nos dolió, regresamos a intentar sanarlo casi de manera infinita, como Sísifo, un Sísifo enloquecido, regresamos a querer que las cosas cambien. Me cacho constantemente regresando, no por solidaridad, ni siquiera por amor, por una necesidad en mí, pero como no encuentro otras posibilidades en el futuro, como no doy el paso para esas, me regreso y me regreso y me regreso a insistirle a mi madre o a mi padre, o a los dos, que me digan que me quieren mucho cuando yo tenía 6 años. Tengo 50, es decir, hace 45, que sé que ahí no está el camino, mi padre ya no está, y me invento que desde el cielo me dice, sí, te quiero mucho, pero no me lo dijo, estoy exagerándolo un poco, y lo mismo con mi madre, intento ser un buen actor, un buen amante, una buena pareja, un buen hijo, un buen hermano, para que mi madre lo reconozca y mi madre está sorda como una tapia. Mi madre apenas puede con su existencia porque mi madre no es que no ame a sus hijos, es que a su vez ella está buscando a mi abuelo y a mi abuela ese reconocimiento. Yo llevo 45 años gastados, ella lleva 75 años invertidos en el mismo proceso en el que no acabamos de conectarnos ella y yo. Ya, cada quien que haga su camino, yo soy responsable de eso. Por aquí va la novela y lo hace grandiosamente. Regresamos al infierno, a ver si en la segunda pasada del infierno suceden otras cosas, y a ver si en la tercera y en la millonésima pasada del infierno suceden otras cosas, porque al final de cuentas, nuestro amor es infinito. Brutal, brutal y maravilloso. Y no da como consejo Barico. Aquí yo leyendo la novela, muy emocionado, con lágrimas en los ojos, dije, basta, ya no está ahí. Este pequeño de 8 años, Marquito de 6 años, caminemos nosotros para allá. Ya vámonos para allá, ya no hay nada que regresar, ya no hay nada, nada que regresar. Perdonemos, somos al final de cuentas también la esperanza
y somos los hilos de toda esa estructura del mundo y del universo entero que pasan por cada uno de nosotros. Bueno, pues están allá, están en el crecimiento, están en la exponencialidad de mi ser para modificar la vida, porque al final de cuentas de eso se trata. De eso va Matrix, por ejemplo, ¿no? Que yo soy el elegido para las nuevas decisiones de la existencia, la que pasa por aquí, la que atraviesa mis huesos, mi piel, mi ser. Pensando tan solo que quien nos salvó en una ocasión puede después hacerlo para siempre, en un largo infierno idéntico a aquel del que venimos. Pero de pronto, con clemencia, clemente y sin sangre, sin violencia, el rótulo desgranaba desde el exterior su rosario de luces rojas. Eh, Esta mujer le dice a este hombre que si quiere hacer el amor. La niña le dice ahora a ese anciano, ella siendo ya también una mujer mayor, le dice, ¿por qué no hacemos el amor? ¿Por qué no solucionamos? Claro, el amor sexual, el que todos entendemos, pero aquí está lo simbólico en Barico y que me parece que está, además, el gran elemento de amor a plenitud y de amor total y de entrega total, porque es cuando nosotros de manera desnudos nos entregamos al ser amado, es el amor y es el amor sexual. Entonces le dice ella, vamos a hacer el amor. Pude haber llegado aquí, de hecho estás esperando que te mate y lo estabas esperando ya pacíficamente, no ibas a poner ningún reparo en que yo llegara y te matara, te ahorcara, le pidiera a alguien que te asesinara. No quiero eso, ya no va mi historia por ahí. De eso va lo femenino. No las mujeres como tal, también nosotros. Esa parte tan lastimada, ese niño interior tan lastimado en mí, ya no viene a hacer la guerra, ya no viene a aferrarse a las cosas. Viene justo para decir, ¿por qué no hacemos el amor? ¿Por qué no nos relajamos y la pasamos bien? Y entonces van a un hotel, se recuestan, y no tienen todavía el asunto de la sexualidad porque está bien, no es lo importante, dice Barico, el asunto está en la decisión primera, en la decisión de la entrega, en la decisión de pasar por encima de nuestras absurdas convenciones para entregarnos al enemigo más rudo. En la Biblia dice, ¿en qué sentido tiene que ames a tus amigos? Cualquiera ama a los amigos, ama a tus enemigos, ahí está lo rudo, pues. Y entonces al final dice, el rótulo desgranaba, soltaba sus granos desde el exterior su rosario de luces rojas. Parecían los resplandores de una casa en llamas. Ese es genial también, porque esa es la redención. Barico está absolutamente en el nivel espiritual. Hay que pasar por la redención. Todavía va a doler, todavía va a sufrir, pero ese fuego arrasador será el que genere la purificación en nosotros. Los resplandores de una casa en llamas. Nina, vuelve a llamar al personaje como niña, Nina apoyó la frente en la espalda de Pedro Cantos, como aquella vez que Pedro, que este personaje Tito, la carga y se la lleva. 60 años después, 50 años después, en una cama, ella recarga la cabeza en su espalda. Nina apoyó la frente en la espalda de Pedro Cantos, cerró los ojos. Ay, miren, me emocioné terriblemente. Cerró los ojos y se durmió. Regresó a la inocencia y se cumple el viaje espiritual para Nina, para Pedro Cantos en este maravilloso perdón que su propia situación de niña interna, de feminidad sana, para nosotros hombres, se restablece. Si mantengo mi esperanza con los ojos abiertos, y miren que se lo estoy diciendo desde una tarde ruda, para mí hoy la tarde del domingo 16 de enero, recién recibí un golpecito profesional sabroso, ya vengo sacudido. Tengo de dos, ¿no? Refugiarme y maldecir, meterme a la red social y echar pestes, o venirme a hacer mi trabajo, ¿no? Dije, bueno, pues no pude hacer me vengo a hacer esta capsulita y me vengo a hacer no para desahogarme, la vengo a hacer con esperanza, la vengo a hacer con fe, la vengo a hacer con vulnerabilidad y con entrega. De eso va. Hoy, este domingo, para un servidor de ustedes, ha vencido la niña y entonces hoy mismo, como buen domingo,
podré poner la espalda, podré poner la cabeza y recargarla, en este caso en mí mismo, y confiadamente cerrar los ojos y dormir. Alessandro Barico, Sin Sangre, no te pierdas esta maravillosa joya, esperanzadora, fuerte, cruel, pero bellísima como la buena literatura. Soy Marco Vidal y estás en Master Vidal. Gracias.